Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Fariña, soy médico veterinario. Dirijo junto a Francis Smith el registro genealógico de la Federación Sinología Argentina hace muchos años y soy un admirador y criador de la raza Doberman. Así que vamos a, como ven, ahí tiene ya el primer Doberman que van a ir viendo en muchas imágenes. La charla de hoy va a estar principalmente referida al origen del perro y veremos si tenemos tiempo de comenzar con la próxima charla, que es criar perros sanos, que es una enorme preocupación que tiene la Federación Sinológica Internacional y por ende la Federación Sinológica Argentina. En el año 2002, la revista Science presenta un trabajo sumamente interesante por un grupo multinacional de investigadores encabezados por el señor Peter Savolainen del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, Suecia. Este trabajo, que cambió la perspectiva del origen del perro, se basó simplemente en tomar muestras de pelo de perro alrededor del mundo. Tomaron 1000 muestras de pelo y lo que se hizo fue estudiar específicamente el ADN de la mitocondria de esos pelos. La mitocondria dentro de la célula es la encargada de producir energía, de brindar energía, y lo que se hizo específicamente es estudiar el ADN de cada uno de esos pelos, y específicamente la mitocondria. Y se llegó a la inesperada conclusión que todos esos 1000 perros tenían un mismo grupo de genes. Con lo cual, si compartían esos 1000 perros distribuidos alrededor del mundo un mismo grupo de genes, significaba simplemente que tenían un mismo origen común. Y ese origen en común fue el lobo que vivió hacia el este hace más de 15.000 años atrás. Peter Savolainen sostiene que si se amplía esa base de datos buscando lobos de líneas muy ancestrales, lobos que viven en zoológicos o inclusive que estén muertos en museos, si además se busca perros que también tengan líneas muy ancestrales, estratégicamente ubicados en determinadas partes del mundo, se puede profundizar aún más cuándo se produjo exactamente el origen del primer perro y cómo migró de Asia del Este hacia el resto del mundo. Con estos estudios se pudieron aislar los genes de 5 lobas, a partir del cual se habían producido todos los perros como los conocemos hoy en día. Hasta no hace mucho tiempo atrás se pensaba que los perros descendían del lobo, pero también de otros caninos salvajes, como pueden ser el coyote, el chacal, como puede ser el zorro, la hiena. Pero no se pensaba el origen común a partir de el lobo que vivió en Asia del Este hace más de 15.000 años. En realidad, hasta no hace mucho tiempo atrás, se pensaba que la mayoría de las razas caninas descendían de los chacales. Justamente Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina y uno de los etólogos más reconocidos, decía que había una enorme similitud entre los chacales y muchas razas de perros. Sin embargo, cuando uno estudia el comportamiento de los chacales y el comportamiento de los perros, ve que hay muchas diferencias. Él sostenía que algunas pocas razas descendían del lobo, pero la mayoría descendía de los chacales. Hoy se sabe que eso no es así. Bueno, esto es lo que les expliqué, que es Peter Savolainen, Estocolmo, Suecia, en el 2002, que hace este análisis secuencial del ADN en la mitocondria del pelo de más de 1000 perros distribuidos alrededor del mundo. Todos los caninos domésticos descienden de los lobos que habitaron hacia el este hace más de 15.000 años, y finalmente que basó su tesis en estudios forenses y del pelo de perros y lobos. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es cómo es posible que de un animal tan feroz, tan imponente, un animal tan salvaje, podremos obtener tanta cantidad de razas tan disímiles, o algunas tan pequeñas como puede ser un chihuahua, un yorkshire maltés, o tan gigante como puede ser un maltif, un mastif, un gran danés, un terranova, un san bernardo. Y en realidad, acá lo que se produjo es lo que nosotros llamamos una reproducción selectiva.
el ser humano lo que ha hecho es exacerbar todas aquellas características que eran de utilidad y descartar todas aquellas otras que no le servían. Es así que el hombre fue seleccionando a aquellos perros que tienen una gran velocidad, una gran fiereza, aquellos perros que eran buenos para conducir el ganado, aquellos que tenían una gran capacidad de rastreo, y así fue seleccionando por las distintas necesidades. Y ahí fueron creándose las diferentes razas caninas. Y es así como tenemos que comprender la enorme importancia que debe haber tenido el perro para el hombre para que en los últimos 500 años se hayan desarrollado la mayoría de las razas caninas, y también cómo es posible, o cómo con esta diversidad de razas caninas, y que el hombre ha podido hasta satisfacer sus mínimos caprichos, porque tenemos razas que están creadas o que fueron creadas para las funciones más diversas. La gran pregunta que nosotros nos hacemos y que no sabemos cómo se produjo es cómo se produjo la domesticación de ese lobo salvaje. Hay un trabajo presentado también en la revista Science en 1997 donde dice que los primeros perros pueden tener inclusive una fecha más antigua, aproximadamente de 100.000 años atrás, pero que en esa época poder distinguir un perro del lobo sería sumamente diferente. El esqueleto más antiguo que se ha encontrado de un perro enterrado ha sido en Rusia central, y el esqueleto tiene 17.000 años atrás. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2016 salió en todos los noticieros y también salió en todos los periódicos un perro que se encontró en Siberia. Ustedes saben que el frío puede conservar muy bien a un animal muerto, y en este caso fue un perro que se encontró en Siberia y cuyo esqueleto data de 12.400 años atrás, como le mostraré más adelante, y que se lo puede ver cómo se conservó con bastante prolijidad. Lo cierto es que no se sabe cómo se produjo la domesticación, pero se sospecha o se piensa que tiene que haber existido un lobo diferente, un lobo capaz más curioso, menos agresivo, o tal vez un lobo cachorro al cual sus padres fallecieron, pero tiene que haber existido ese primer acercamiento. Se sabe que el hombre de la prehistoria era nómade y vivía de la caza, e iba cambiando sus campamentos buscando siempre poder alimentarse. Se sabe que cuando el hombre de la prehistoria abandonaba esos campamentos, muy posiblemente dejaría restos de alimento que le servirían de alimento al lobo, con esa capacidad que tiene el lobo para poder comer carroña. Sabemos además que los lobos tienen una enorme capacidad para poder perseguir y cazar a su presa, que cazan en jauría, y que posiblemente pudieran seguirla por días, y tal vez el hombre de la prehistoria tal vez seguiría a ese lobo en busca también de alimentos. Quiere decir que tiene que haber existido un beneficio mutuo entre lobos y seres humanos para poder producirse ese acercamiento, y se piensa que sin duda ese primer acercamiento se tiene que haber producido por la comida. Sabemos que lobos y seres humanos tienen estructuras sociales complejas y similares. Se piensa también que esos campamentos nómades del hombre de la prehistoria estaba rodeado o merodeaban los lobos, y seguramente el cambio en el aullido típico que escucharían todas las noches les serviría como una alerta de que una amenaza se acerca a ese campamento. Nosotros mismos conocemos perfectamente cómo es el ladrido de nuestros perros, y sabemos cuando nuestros perros están ladrando por algo sin importancia, cómo cambia el ladrido, y ese ladrido decimos o nos motiva a observar qué está sucediendo. Se piensa o se acepta que esos ladridos, esos aullidos de los lobos cuando se acercaba una amenaza a esos campamentos nómades, que podía ser inclusive una amenaza para el propio lobo, servía también de centinela y permitía que pudiera saber ese hombre de la prehistoria que una amenaza se estaba acercando. Los paleontólogos
han también intentado explicar cómo es el origen del perro en base al estudio de los fósiles, a los distintos perros hallados, enterrados en diferentes partes del mundo. Hace 100 millones de años atrás, los mamíferos que habitaban la Tierra eran muy pocos y eran de pequeño tamaño. Existió un mamífero que vivió la Tierra hace 100 millones de años atrás que se llamó justamente Miasis, que fue en el periodo Eoceno, que tenía un aspecto más bien de comadreja más que de perro. Era de cuerpo alargado, cola alargada, miembros cortos, y tenía la particularidad de tener 5 garras retráctiles, similar a como sería un felino. Entre 40 y 60 millones de años atrás, el Miasis evolucionó al Sinodictis, que también era un carnívoro, un mamífero, que tenía la particularidad de también tener un cuerpo alargado, cola larga y miembros también relativamente cortos, y tenía un pelo muy primitivo, que hablaba de lo primitivo que era el animal. Y tenía también ya 5 dedos que apoyaban en el piso, pero en vez de ser 5 garras retráctiles, ya pasaron a ser parcialmente retráctiles. Finalmente, este Sinodictis dio al Sinodesmos en el periodo Mioceno, que ya sí es un animal de un diferente aspecto. Ya tiene un aspecto de locomotor distinto, con miembros más largos. Era una extraña mezcla entre felino y un canino. Ya le cambia la forma de la cabeza y ya uno de los dedos comienza a volverse rudimentario, que es específicamente el primer dedo. Finalmente, en el Plioceno, aparece el Tomarctus. Este ya tiene francamente un aspecto de perro. Y ya tiene que el primer dedo es rudimentario, que ya no apoya en el piso, y además tiene, francamente, era un corredor por excelencia. A partir del Tomarctus es que se va a originar finalmente el perro. ¿Qué sucede? El Tomarctus da origen a la familia Canidae, da origen al género Canis, y dentro de ese género vamos a tener al lobo, al zorro, al coyote, al chacal, al perro de pit, al perro salvaje. Al lobo lo conocemos como nombres de Canis lupus, que es una especie, y la subespecie sería el perro, que sería el Canis familiaris. Entonces, si partimos entonces para entender cómo ha nacido el perro, tenemos que partir del Canis familiaris, que es la subespecie, después tenemos la especie Canis lupus, tenemos el género Canis, la familia Canidae, y finalmente llegamos al Tomarctus. Así que podemos muy bien expresar que de una rama del Tomarctus es que aparecieron los perros como los conocemos nosotros. Este es el perro que yo le conté que se encontró en Siberia hace 12.400 años y que fue publicado en todos los noticieros y los diarios en el año 2016. Y fíjense cómo se puede visualizar los pelos, los miembros, la boca, su dentición. El último, retrato que está acá, corresponde, el último aquí a la derecha, es un miembro posterior. Y cómo se puede apreciar bastante bien, luego de 12.400 años, cómo se pudo conservar este animal. Si bien nosotros tenemos demostrado que genéticamente los perros descienden del lobo que vivió hacia el este hace más de 12.000 años, hace más de 15.000 años, perdón, perros y lobos comparten determinadas características que refuerzan esta teoría. Nosotros tenemos que los perros y los lobos tienen la particularidad de poder esconder la comida bajo la tierra. Cavan para esconder la comida. Que luego de orinar y defecar, tienden con sus miembros posteriores a querer cubrir la micción o la defecación. Ambos pelechan 2 veces por año. Ambos tienen la particularidad de dar vueltas sobre su cuerpo. Ambos tienen la particularidad de gruñir y aullar. Y ante una amenaza pueden mostrar los dientes e intentar gruñir.
Tienen el mismo número de cromosomas, 78, con lo cual se pueden cruzar. Uno puede cruzar una hembra canina con un lobo macho. Tienen el mismo periodo de gestación, 58-65 días si se toma de la fecha de servicio. Tienen la particularidad que los dientes de leche y el cambio de diente de leche a dientes definitivos también se producen en el mismo momento. Y por último, comparten las mismas enfermedades, tanto parasitarias como infecciosas. Padecen moquillos, padecen hepatitis, padecen leptospirosis, pueden padecer ambos la rabia. Así que tienen no solamente un origen genético, sino tienen particularidades que los hacen muy similares.